Perú, país vulnerable. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de Primero de Secundaria, solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Les cuento que anoche, antes de irme a dormir, estuve viendo una película con mi papá que se llama Terremoto. La verdad que la película estuvo súper entretenida y los bocaditos que comimos estuvieron súper deliciosos. En conclusión, mi papá y yo nos divertimos un montón. Pero antes de irme a dormir profundamente, tuve un sueño muy loco. Soñé que estaba aquí en casa, tranquila, leyendo un libro, cuando repentinamente escuché un sonido raro y todo empezó a temblar muy fuerte. En mi sueño salí corriendo y me desperté. Menos mal, todo fue un sueño, pero me dejó pensando algo que me dijo mi papá esa misma noche, que el Perú es un país vulnerable ante los desastres naturales. La verdad que eso me dejó súper pensativa y creo que por eso soñé lo que soñé. Pese a ello, es importante saber qué tipos de desastres son los que más afectan a nuestro país, porque ojo, no todos los países tienen los mismos desastres naturales. Por eso, el repaso de hoy se llama Perú, país vulnerable. Saquen sus hojas de apuntes y presten muchísima atención, porque es tiempo de aprender. En esta oportunidad, conoceremos acerca de los desastres naturales que más afectan a nuestro país. Y para lograr comprender mejor el tema, tenemos este libro, que tiene toda la información. En el Perú, todos los años, en distintas estaciones, vemos en las noticias que la población se ve afectada severamente por diversos desastres naturales o fenómenos climáticos. Algunos de estos son predecibles, como las fuertes lluvias y el friaje en zonas rurales, pero hay otros no predecibles, como los terremotos, que nos pueden agarrar de imprevisto durante cualquier momento del día. Usualmente, los epicentros o zona central de los terremotos se ubican en el océano y los movimientos de las placas tectónicas son tan bruscos que causan ondas sísmicas que viajan muchos kilómetros hasta llegar a la superficie terrestre, donde se logra sentir el movimiento de la Tierra. Eso no es todo. Si la magnitud del sismo es realmente fuerte, se puede sentir la sacudida hasta en otros lugares del país lejos del mar. Tras haber pasado terremotos desde hace muchos años y algunos sismos que nos han puesto alerta a todo el país entero, se han tenido que tomar medidas y protocolos de emergencia ante estas situaciones que asustan a cualquier persona. Para ello se han practicado diversos tipos de simulacros, los cuales permiten que la población practique sobre cómo debería actuar durante un movimiento sísmico real. ¿Pero tienen alguna idea de por qué se nos presentan sismos tan seguidos? Pues la respuesta es sencilla. Es porque nos encontramos en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Se llama así porque está situado en las costas de todo el Océano Pacífico, una zona donde las placas tectónicas andan en constante fricción. Otros países que conforman este cinturón de fuego son Chile, Ecuador, Colombia. Y si nos vamos más lejos, Japón y Nueva Zelanda. Como les comenté anteriormente, existen otros fenómenos naturales que suceden en nuestro país, que causan daños severos, como una gran cantidad de víctimas, destrucción del medio ambiente y viviendas con daños materiales. Estos fenómenos son más concurrentes que los sismos. Entre ellos, tenemos a las heladas, friajes, los huaicos, las inundaciones y las sequías. De todo esto debemos cuidarnos. Primero hablemos de las heladas y los friajes. Las heladas se caracterizan por tener la disminución de la temperatura a gran escala. Mucha gente de bajos recursos económicos que vive en las zonas altas de los Andes, como por ejemplo en las regiones de Moquegua, Puno y Cusco, necesitan de nuestra ayuda. Así que siempre podemos colaborar con las donaciones que realizan las municipalidades de nuestros distritos o canales de televisión. Por otro lado, el friaje es algo muy distinto. Este fenómeno lleva masas de aire frío, acompañadas de nubes eléctricas, fuertes vientos y lluvias que llegan desde el sur y generalmente hacia la selva y Sierra Sur.
Luego tenemos a los huaicos, que la verdad son muy peligrosos. Este fenómeno se da a raíz de las intensas lluvias que inundan el suelo de las partes altas de las microcuencas, lo que provoca un violento desplazamiento de agua, lodo, grandes rocas que destruyen todo a su paso. También están las inundaciones, que principalmente aparecen entre los meses de noviembre y abril. Los ríos se ponen cada vez más caudalosos y desbordan causando daños a las viviendas aledañas. Y las sequías se producen con mucha frecuencia al sur de la tierra de nuestro país. Se dan cuando el agua es muy escasa durante un largo periodo de tiempo. ¿Se imaginan a los animalitos que no pueden alimentarse ni beber agua? Es por eso que debemos tomar precauciones por si aparece alguno de estos fenómenos. Es muy lamentable que ocurran este tipo de desastres en nuestro país. Algunos pueden estar mejor preparados que otros, pero lo importante es tomar acciones para que obtengan el menor impacto posible. Por ejemplo, contra las inundaciones, lo que debemos hacer es ir hacia la parte más alta de nuestra vivienda. Contra las heladas, podemos donar ropa. Contra los huaicos, es importante evitar construir casas en zonas vulnerables. Ahora, es momento de darle la bienvenida a nuestro profesor, quien tiene información importante para nosotros. ¿Qué tal, chicos? Debemos tener en cuenta que los fenómenos naturales son peligrosos en sí, unos más que otros. Pero esto no quiere decir que debemos estar desprevenidos ante estos eventos. Siempre debemos estar alertas. Es importante para ustedes saber que existe el Instituto Nacional de Defensa Civil, también llamado INDECI por sus siglas, que es un organismo público que pertenece al Ministerio de Defensa del Perú. Su labor es de trabajar en conjunto con las autoridades regionales y locales para poner en ejecución acciones de preparación y respuesta ante situaciones de peligro ocasionadas por fenómenos naturales, como por ejemplo, identificar rutas de evacuación y colocar la señalización respectiva tanto en zonas seguras y puntos de reunión. Sigamos conociendo por qué el Perú es un país vulnerable ante los desastres naturales. Numerosos fenómenos naturales, como inundaciones, huaicos, lluvias y hasta erupciones volcánicas, son propias del ciclo geológico de la naturaleza. O sea, ya depende de ella que sucedan de vez en cuando. Sin embargo, a raíz de las modificaciones que le ha dado el ser humano al ecosistema, se ha provocado un desorden en estos procesos. La magnitud de estos fenómenos depende mucho de la ubicación geográfica y características geológicas del territorio donde suceda. Y esta ha ido incrementando estos últimos años debido a las bajas condiciones en las que se vive en algunos sectores de la población. Por ejemplo, antes de que algunos de ustedes nacieran, el 15 de agosto del 2007 sucedió un devastador terremoto con epicentro en Pisco Ica, lo que causó daños en su misma región y en Lima, provocando pérdidas de muchas viviendas, negocios y vidas humanas. Yo le pregunté a mis primos mayores cómo fue que vivieron el terremoto y me dijeron que fue durante la noche. Unos hacían las tareas del colegio y otros viendo la televisión. De pronto, todo comenzó a temblar muy fuerte. Salieron a la calle y hasta vieron que se prendió el cielo. Gracias a Dios, toda mi familia estuvo sana y salva. Algunos primos y tíos salieron tranquilos de sus viviendas y solo esperaron a que pase todo. Otro evento catastrófico sucedió tiempo después en Cusco, en el año 2010. Este departamento se vio afectado por las fuertes lluvias que afectaron la zona del Valle de Urabamba, con daños en su infraestructura. Cabe resaltar que este lugar turístico es muy conocido a nivel internacional. Pero, ¿por qué estos fenómenos naturales causan tantos daños? Es debido al mal diseño y ubicación de algunas viviendas, industrias e infraestructuras en zonas altamente vulnerables. Pero ese no es el único factor para dar respuesta a la pregunta. También existen otros, como la falta de orden en algunos territorios que no están muy urbanizados, el uso desmedido de nuestros recursos naturales, el maltrato a la madre tierra, entre otros. También es importante diferenciar algunos conceptos que utilizamos cuando nos referimos o hablamos acerca de fenómenos naturales. Por ejemplo, el peligro y el riesgo no es lo mismo, así como la vulnerabilidad y la vulnerabilidad física.
Chicos, me puse a investigar un poquito en internet para saber cuáles son las precauciones que debemos de tomar en caso de emergencias a causa de los desastres por los fenómenos naturales. Primero debemos tener una mochila de emergencias. Esta nos ayudará en las primeras horas hasta que llegue la ayuda humanitaria. En ella debemos de tener una botella de agua, linterna con pilas de repuesto, dinero en efectivo, comida enlatada, un abrigo y sobre todo un botiquín de primeros auxilios. ¿Ustedes ya tienen su mochila de emergencias? Y si no es así, ¿qué esperan para decirle a sus papás y tomar las precauciones necesarias? Hemos visto que los sismos se producen por el movimiento de las placas tectónicas. Se denomina temblor cuando se liberan vibraciones bajas, o sea, es un movimiento suave, pero se llama terremoto cuando las vibraciones son altas y el piso se mueve demasiado hasta hacer caer las cosas. Dentro de esto veremos dos elementos importantes. El primero es el hipocentro, que es el lugar de la Tierra donde se produjo la liberación de energía. Puede ser superficial a menos de 20 kilómetros de profundidad, intermedio hasta 70 kilómetros o profundo hasta 700 kilómetros. De estos, los más fuertes son los superficiales. En cambio, el epicentro es el punto de la superficie donde se propagan las ondas sísmicas superficiales y se sitúan sobre el hipocentro. Ya las mismas ondas se expanden por otras zonas, pero llegan más leves. ¿Sabías que el terremoto más fuerte del Perú ocurrió en Lima y Callao en el año 1746? Así es, esta catástrofe natural ocurrió un 28 de octubre de 1746. De acuerdo con algunos testimonios de aquel entonces, este evento ya se veía venir, pues el alcaide de la cárcel, ubicada en la isla San Lorenzo, comunicó que desde ese lugar se escuchaban ruidos bajo la tierra, en algunas ocasiones como si fueran disparos de artillería. A las 10:30 p.m., los habitantes de la ciudad de Lima fueron sorprendidos por fuertes movimientos telúricos. Por otro lado, el Callao fue arrasado por un gran maremoto, lo que hizo pensar en la desaparición de esta región. Se calcula que de todos los habitantes de ese entonces, solamente sobrevivieron alrededor de 200 personas. Cuando el mar se devolvió, se dieron cuenta que no se encontraba en su límite anterior. Entonces, llegaron a la conclusión de que toda la zona del Callao se había hundido después del desastre natural. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.